Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos recuperando nuestro horario de emisión bueno, iba a decir de toda la vida, ¿no? En la época de Onda Rambla era de 7 a 8, que era cuando el programa tenía ese tirón fantástico. Todavía no habían no había tanto de internet, no había tanto streaming, no habían tantas plataformas, pero son las 8 casi un minuto, momento en el que les doy la bienvenida a esta nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Cada vez más el mundo de la mente adquiere importantes dimensiones, cada vez más se le da más importancia. Siempre ha tenido mucha importancia además, ahora está de moda, ¿no? Todo el tema holístico, todo el tema integrativo. No se entiende el tema separar la mente del cuerpo. Aún cuesta. Hay personas que aún les cuesta decir que van al psiquiatra, decir que tienen un problema en la mente, cuando no hay ningún problema en decir me duele el estómago o he pasado una hepatitis, ahora que también está de moda el tema, de moda entre comillas, ¿no? El tema de las hepatitis de esos niños pequeños por todo el mundo y también en España, que no se sabe todavía cuál es la causa, un adenovirus, dicen, posible causa de esas hepatitis, que en algunos casos ha llegado, como saben, lo hablábamos la semana pasada con el doctor Roy Vázquez, incluso a tener que trasplantar en pequeños de 3-4 años su hígado. Sean bienvenidos. Durante 60 minutos vamos a intentar dialogar, a intentar comunicar y divulgar, sobre todo, temas relacionados con la salud y con la calidad de vida. Sean bienvenidos. La psiquiatría va a ser nuestro primer punto de contacto, nuestro tema de arranque y posiblemente también el tema de unión de estos próximos minutos. Estaremos también con el doctor Guerola, estaremos también con el profesor Ayué, como todos los martes, pero permítame que salude a un excelso psiquiatra, a un buen amigo, hace muchísimos años que nos conocemos, como es el doctor Carles Lupresti. Doctor Lupresti, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Lupresti. Hace un instante, fuera de cámara, fuera de antena, me decía el doctor Lupresti, bueno, yo le preguntaba, hace tiempo, doctor, que no hablamos, bueno, aquello que te pierdes, ¿no? Ya no sabes si es un año, si es un año y medio, pero él decía algo importante. Yo no recuerdo haber estado contigo con mascarilla. Ese es un dato que ya nos marca, ¿no? Un antes y un después. Después. Yo creo que todos los que hemos vivido esta pandemia, diremos, antes del COVID o después del COVID, lo tendremos como referencia, como nuestros padres, nuestros abuelos tenían antes de la guerra, después de la guerra, ¿no? Son puntos absolutamente de referencia. Lo que sí, ya el doctor Lupresti hace tiempo, pero ya vía Skype, que es una de las cosas buenas que ha tenido el COVID, que nos permite estar con buenos amigos que no tienen pues que perder su tiempo desplazándose, las consultas. Hablando de consultas, don Carlos, ¿ha cambiado mucho la consulta de un médico psiquiatra como usted desde que empezó la pandemia hasta hoy? A nivel de consulta, a nivel de casos, a nivel de casuísticas, a nivel de patologías que se le presentan. Mucho. Mucho, ¿eh? Muchísimo. Mire, además ha ido por franjas de edad, ¿no? Sí. Hay hace poco visité a una señora que tuvo la habilidad de hacerme una descripción que la podríamos poner en un manual de psiquiatría en las pandemias. Qué bueno. Esta señora, una señora ya mayor, me dice, mire usted, dice, ¿cómo no quiere que esté mal? Dice, si no puedo ver a mis nietos como yo quisiera. Claro. No puedo ver a mis hijos como yo quisiera. No puedo ver a mis amigas. El centro cívico donde iba un par de tardes a la semana lo cerraron. Dice, y para rematar el clavo, cuando pongo la radio solamente me hablan de muertos. Sí. Dice, y los muertos de los que me hablan son todos de mi edad. ¿Cómo no voy a estar mal? Claro. Claro. ¿Cómo no voy a
Claro, evidentemente ha sido una pandemia, bueno, fíjese, las personas que, yo siempre pienso que si no lo pasas hoy, lo has de pasar mañana, las personas que enterraron a familiares sin poder Ujú. despedirse de ellos. Claro, El que se fue, no sabemos, evidentemente, suponemos lo mal que lo pasó, si es que era consciente de la situación, que tampoco lo sabemos, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, pero para el familiar que no ha podido despedirse de su padre, de su abuelo, de su hermano, y ni tan siquiera lo ha podido ver una vez fallecido, le decía, no, no está aquí, ¿eh? Está en esta caja, es un acto de fe. Salió un sacerdote en la televisión diciendo, bueno, oiga, y la gente cuando no les deja, cosa que me parece absurdo que no se les dejara ver a una persona ya fallecida por temor a un contagio de COVID, vamos, ya esa persona lamentablemente ya no respira, y si no respira difícilmente va a contagiar, solo lo habíamos comentado con el doctor Guerola en alguna ocasión. Ese duelo, doctor Lupresti, además ese duelo traumático, si no se pasa en un año, se pasa al siguiente o uno lo va tragando hasta que el cuerpo no puede más. Si está hablando de que va a venir la pandemia de la salud mental, de la pandemia de mucha gente que ha sufrido, como esta señora que usted nos comenta, pero que la ha tenido pues que dárselo, que tragárselo y que soportarlo. En un sí, momento sí, u otro tendrá que salir a... cierto. La casuística, como usted apuntaba, es infinita, ¿no? Pero yo, si de alguna manera podría resumir un poco Mm, lo que nos ha pasado, yo diría que ha habido una desertización afectiva. O sea, nuestros vínculos, ¿no? sí, Desde los más intensos y próximos familiares hasta, bueno, pues los amigos de buen rollo con los sí, que te sí, tomas sí, 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 o haces una comidita de tanto en tanto y tal. sí, sí. Bueno, ha habido un desierto, ¿no? Y estábamos ya saliendo de de todo este periplo, y entonces viene la gota que hace colmar el vaso, como ha sido que a un señor ruso Ya. se ha decidido a organizar la que ha organizado, ¿no? Un señor ruso que tenía que estar delante de un comité de psiquiatras para diagnosticarlo. Sí, hay un tema creo que se habla poco, es decir, este señor ha trasladado la guerra, la ha trasladado a toda Europa y a todo el mundo Sí, en forma económica, en forma económica, en forma de tensiones humanitarias. O sea, en diferentes formas hemos recibido misiles sin carga explosiva, pero con otra carga explosiva de otro tipo. por supuesto. Ha sido un impacto y una ola eh, más bien desastrosa. Nos la ha enviado pues, a toda Europa en especial por proximidad, por razones de proximidad, pero también la ha enviado al resto del mundo, ¿no? Es como si hubiese dicho, os vais a enterar. Sí, sí. Y solamente nos faltaba eso, ¿no? Después ha habido otros fenómenos que para mí han sido una sorpresa, lo digo con franqueza, que no me imaginaba el impacto que ha tenido en jóvenes, en adolescentes, que durante estos 2 años que los adultos hemos vivido como hemos podido, pero que en ellos, estos 2 años, han sido de unos cambios tremendos en su imagen social, corporal, etcétera. Y cuál fue mi sorpresa el otro día, ¿no? Cuando en un reportaje eh, comentaban que algunos y algunas continuaban con la máscara Sí. porque les daba vergüenza el cambio físico y de apariencia que habían tenido durante este tiempo, ¿no? O sea, yo realmente para mí fue, lo confieso, ¿no? Incluso, Fue una sorpresa. incluso le pusieron nombre, el síndrome de la cara vacía. El Exacto. síndrome de la cara vacía, es decir, sobre todo chicas, más chicas que chicos, esto siempre acostumbra a pasar así, que Sí, llevaban 2 meses pues con la cara ahí tapada y a lo mejor, no sé, se veían más guapas o a lo mejor algún defecto, pues se sentían más seguras de alguna manera, seguramente también. exactamente, exactamente, Más seguras, exactamente. más protegidas, ¿no?
Sí, 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 sí. Ayer recordábamos en el programa, fíjese ahora que habla usted, mucha gente cuando se empezó a abrir un poquito, se empezó a dar un poquito de manga ancha, que los jóvenes pues empezaban a hacer cosas pues que se juntaban demasiada gente, que no respetaban la distancia, iban sin mascarillas. Bueno, todos hemos pasado 2 años mal, sin duda alguna, pero no es lo mismo pasarlo mal a los 40 que a los 16, en una etapa de adolescencia. Y ayer lo comentábamos que desde Goldman Sachs, año 2008, hasta Sí. Putin, año 2022, oígame, son 14, 15 años que si te han pillado con 10 Sí. o con 15, te han destrozado la adolescencia, la carrera universitaria y el futuro, ¿eh? O sea que eso se va a arrastrar, imagino, durante tiempo. Sí. Sí, sí, va a necesitar un esfuerzo. Yo creo que va a necesitarse un esfuerzo de poco un sálvese quien pueda, ¿no? Y de que no tienes que ponerte las pilas, no, tienes que ponerte toda una batería entera Sí. para tirar adelante, ¿no? Uh-huh. Hay cosas dentro de toda esta pandemia que yo entiendo que incluso pueden ser, siempre se dice que de las cosas, hasta de las peores cosas, salen cosas positivas, ¿no? Y que siempre, incluso de las crisis, más crisis, siempre salen millonarios, ¿eh? Sí, gente que... bueno, en este caso yo entiendo, doctor Lupresti, ¿cuánta gente tiene ansiedad? ¿Cuánta gente tiene fobias? Tiene manías, pero no se atreve a comentarlo, porque dice, no, me van a decir que soy débil, me van a decir que es porque me da la gana, porque venga, que tengo que salir, ¿qué más quisiera usted, que es un experto en ansiedad y en agorafobia, ¿no? ¿Qué más quisiera yo salir a dar una vuelta, ¿no? Y ir a cenar con mis amigas o mis amigos y no puedo? A lo mejor la COVID o el COVID pues es como una especie de empujón para salir de un armario mental, de decir, oye, yo estaba fantásticamente bien, pero yo no sé si debe ser un efecto secundario, yo no sé si tal, pero desde que pasó la COVID, chico, tengo unos ataques de ansiedad que no tenía antes y he tenido que ir al psiquiatra que me lo traten. ¿Es posible que pase esto? Sí, yo creo que de alguna forma la conciencia de que todo esto nos está afectando Uh-huh. a nivel emocional, a nivel Sí, mental, como quiera llamarle, ha propiciado de que se pueda hablar con más soltura, sí. con menos estigma, ¿eh? Sí, exacto. Menos vergüenza, sí, sí. Con menos vergüenza. Pero persiste todavía un estigma muy importante que limita las posibilidades terapéuticas a mucha gente, ¿no? Que es el estigma de la psicofarmacología, ¿no? Ya. Cuando yo puedo comprender que haya gente que haya visto a personas quizá pues con exceso de sedación o lo que sea, y entonces a partir de ahí se hace como una especie de generalización, ¿no? Por otra parte, también hay la moda y la presencia de lo natural, que se supone que entonces está en contra de lo sintético, en contra de lo fabricado, ¿no? Pero yo lo califico como un verdadero estigma, ¿no? Como si tomar medicación fuese como una especie de confirmación de que uno realmente está mal, ¿no? O como una confirmación de que uno está enfermo, o una confirmación de que lo suyo es grave, y se hace como una especie como de comparación de, bueno, si el tratamiento es a través de la palabra, es como más light, ¿no? Que si incluyes la medicación, ¿no? Pero doctor, ¿cuántos millones de personas en España son enfermos crónicos? Y crónico es aquella persona que tiene que tomar una medicación, al menos una, no sé si es cada 48 horas, esa sería una definición de una persona crónica. Es decir, todo diabético es un enfermo crónico, todo Claro. hipertenso es un enfermo crónico. ¿Cuántos millones de hipertensos hay en España, en el mundo? ¿Cuántos diabéticos? Nadie por eso tiene estigma
dice, soy hipertenso. Y la gente dice, pues, oye, pues lo siento, Vale. pero hay tantos... ¿Qué tomas? Exacto, soy diabético. Oye, ¿qué? ¿Estás bien controlado? Oye, vigílate los pies, vigílate los ojos, tal, cuidado con el síndrome metabólico. Bueno, pero es absolutamente normal. ¿Por qué esto con la mente sigue siendo todavía un poco tabú? ¿Piensan que ir al doctor Lupresti es salir empastillado y es salir como un zombie? No, no. Yo solamente presumo de algo, y es, si ves a alguien zombie, no es paciente, ¿no? Seguro que no. Y además la sanidad pública en este aspecto tiene un vacío tan grande, hay tan pocos profesionales de la psiquiatría y de la psicología, que ahora mismo hay unas listas de espera Van tremendas. saturados, pues, van saturados. Tremendas, sí, pero, Van pero, saturados. pero ¿cómo le dices a una persona que está sufriendo? Porque la mente hace sufrir a la gente, que está sufriendo una ansiedad, una angustia y una fobia, y le dices, bueno, ¿qué estamos en mayo? Bueno, en octubre hablamos. Perdón, octubre me lo está usted pintando ya, que no sé si llegaré, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. Cuando alguien pide socorro, Es ya, a veces parece como si el dolor emocional no fuese dolor, ¿no? Es exacto. como si fuese como un dolor de segunda categoría, ¿no? Y creo que hay que proporcionar los recursos humanos y materiales para poder dar una asistencia psicológico, psiquiátrica, emocional correcta, claro. Pero fíjese, el hipertenso que decíamos. Bueno, el hipertenso que decíamos coge un tensiómetro y te demuestra que tiene una presión alta y que como se toma la medicación está bien. El diabético también te puede demostrar con un glucómetro, pues oye, mira cómo estoy. Claro, en las ansiedades, en las depresiones, en las fobias, no hay una radiografía, no hay una analítica, no hay un aparatito que te diga, ¿ves cómo tengo este problema? No, pero hay la clínica que, a Sí, la través clínica, sí. del interrogatorio, ¿no? Puedes establecer claramente, sin necesidad de ninguna radiografía, si aquella persona está sufriendo un problema de Sí, ansiedad o no, no, ¿no? no, pero lo digo cara a los demás, lo digo cara a la sociedad, ¿no? Cara a Lo decir, entiendo. oye, mira, soy hipertenso, no tengo culpa, hijo, soy diabético, mira, oye, me viene de herencia, ¿no? Me viene de genética familiar. Sí, sí. A la gente, les hablaba que ayer yo tuve un caso que me llamó la atención porque hablo de una profesional de la salud, era una doctora profesional de la salud que venía coautora de un libro, estábamos presentando ese libro, bueno, que se quedó que todos los autores iban a decir nada, 4 palabras sobre lo que habían escrito y esa doctora antes de empezar me vino y me dijo, dice, yo le rogaría que no me hiciera hablar. Digo, ¿por qué? Dice, tengo miedo escénico. Caramba, pobre. No sabe usted el esfuerzo que he hecho para venir. He vomitado, me dijo. Una doctora, es decir, que conoce perfectamente. Pero hay cosas, doctor Lupresti, que van por encima de esa... Tú quieres, pero no puedes. No puedes, no puedes, no, Tú quieres, pero no puedes. no puedes. Y entonces, cuando a una persona fóbica, como es el caso, ¿no? Imagínese cómo puede sentirse uno cuando te dicen, bueno, hombre, no te lo tomes así. Ay, 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 ay. Es que Ay, esto te, ay, esto te lo haces tú, hombre. ay, Es ay, que, ay. no, no, lo tienes que mirar de otra manera esto, hombre. Sí. Entonces, yo me imagino la persona que está sufriendo esto, es como si te pudiese decir, pero tú crees que a mí me va la marcha, ¿no? Me va la marcha de sufrir, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. eh, ¿Por qué crees que te estoy diciendo esto? Te estoy pidiendo que me comprendas, que me ayudes, que me apoyes, no que... Y lo hacen con toda la buena fe, es decir, que seguro que el que le dice, oye, tómatelo de otra manera, seguramente para él es lo mejor que le puede decir, ¿no? Sí, sí. Pero no es así, no es No, no, yo para pienso... él. eh, Pero para el que lo recibe, pues es como un jarro
de agua fría O encima, sea, ¿no? yo pienso en esa doctora, es decir, las vueltas que le tuvo que estar dando a su mente, yo creo que ni dormir la noche anterior, para después, primero, atreverse a venir y luego decir que no podía hablar, ¿no? Es decir, justificar, afortunadamente, pues luego no pasó nada, ni, no habló, por supuesto, pero bueno, me llamó ciertamente La ciertamente la atención. atención. Y lo que usted dice, las consultas de los psiquiatras muchas veces se llenan de esas personas que van a los médicos que les dicen, usted no tiene nada, ¿no? Gente con fibromialgias, gente con problemas de dolor, que son, bueno, que no les encuentran nada, pero esa persona sufre, esa persona tiene una disfunción tremenda, en su vida se siente mal, y cuando le dicen que no tiene nada y los amigos, la familia, venga, venga, anímate, pues al final, doctor Lupresti, llegan a usted 10 o 12 años después de lo que tendrían que haber estado, ¿no? Pues sí, sí. Ahora sí, yo diría que es el tempo, que usted y yo nos conocemos ya desde hace muchos años. Sí, porque empezamos muy jóvenes. Sí, el tiempo entre detección de los primeros síntomas y entrada del paciente en el circuito asistencial, yo diría que, pues gracias a todo el trabajo de divulgación que hace usted y otros profesionales y tal, se ha cortado, y esto no tiene precio hablando en términos de calidad de vida. Claro. No tiene precio. Hombre, es que O sea, cada día que pasa es un sufrimiento. claro, es decir, que se haya podido informar a la gente de forma correcta y adecuada y objetiva de qué es en realidad lo que les está pasando y de cómo deben entrar en el circuito asistencial, esto es una ayuda que, para los que lo han conseguido, pues la verdad no tiene precio. Ir al psiquiatra no significa tener que ir toda la vida al psiquiatra. Ah, Uno va al psiquiatra y cuando se ha solventado el problema, deja de ir al psiquiatra. Igual que cuando se le ha solventado el problema de estómago, deja de ir al digestólogo. O sea, evidentemente. eso es así, ¿no? Eso es así. Está con nosotros el doctor Guerola, Modest Guerola, que es angiólogo cirujano vascular. Doctor Guerola, muy buenas tardes, como siempre, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuánto sufrimiento tiene la gente a veces por incomprensión de los demás, ¿no? Sí, lo que aquí he notado a faltar un poquito es lo que repercute en las personas, esa angustia, esa depresión, lo que repercute en las personas que tienes al lado. Y a veces yo, cuando tengo algún paciente que me habla de depresión, no una depresión profunda psiquiátrica, Sí. pero sí un estado depresivo, yo lo primero que hago siempre es hablar con la familia. A ver qué ven ellos. Y que colaboren en la ayuda de esa persona. Pero depresiones leves, doctor Lupresti, esto que dice el doctor Guerola, ¿pueden pasar inadvertidas para la familia? Sí, Leves, ¿eh? O sea, sí, ya si son, si sí, son que la persona no puede salir a la calle sí. o su comportamiento evidentemente es anormal, sí. Pero puede haber personas que lo están pasando francamente mal, que sufren, como esta doctora de ayer, y a lo mejor en su casa no lo saben. Precisamente por lo del estigma que antes hablábamos, ¿no? El estigma hace que se viva de manera vergonzante todos estos síntomas, de manera vergonzante y hasta incluso como síntoma de debilidad, Sí. ¿no? Cuando en realidad es de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Y es fácil que hagan un intento, a veces un gran esfuerzo, para disimular su estado en el ámbito familiar. Sí, sí, Uh-huh. por supuesto. Y cuando usted habla, doctor Guerola, con la familia, que sí sabe, que sí conoce que esta persona tiene una depresión, ¿qué le dicen? ¿Cómo No, reaccionan? no, la familia no es que me diga que esa persona tiene una No, depresión. Lo usted... que me explican es que ha habido un cambio de conducta. Ya. Que la persona era de otra manera y a partir de ahora pues tiene unos cambios de humor, a partir de ahora pues o se ha encerrado. Como muy bien sabe el doctor López, la sintomatología Pe- o pero cada uno sale
por un lado. Pero ese a partir de ahora... Pero sí que hay un cambio. Yo resumiría diciendo que la familia te explica que ha habido un cambio significativo en la forma de vivir, en la forma de comportarse con los hijos, con el esposo, con los hermanos. Ahí ya empieza a haber algo. Pero siempre tiene que haber un desencadenante, doctor Lupresti, ¿no? Cuando dice, doctor, a partir de ahora, sería a partir de el día tal que no sé qué, que pasó no sé qué cosa. ¿No? ¿No es así, doctor? No, vamos a ver, hay un grupo de trastornos que son los que están en relación con el estrés, sí, en donde sí que puedes percibir, a veces de manera difusa, muy aproximada, un periodo, y no tanto a veces un acontecimiento, un periodo en el cual a partir de ahí se desencadenan y progresan todo un conjunto de cambios de estado de ánimo, etcétera, ¿no? Este es un grupo, el más frecuente. Pero después hay otro grupo que entramos ahí en cuestiones más de tipo endógeno, en donde los cambios pueden ser inopinados, pueden ser súbitos e inesperados. Y es ahí donde entra mayormente la cuestión genética, ¿no? Y es muy importante que se tenga presente este aspecto, porque a veces nos da la dimensión de lo resistente que puede ser determinada patología a consejos pues más de, podríamos decir, más de higiene mental, ¿no? Más de conducta social. Y hay que tener presente este aspecto de vulnerabilidad genética, que hay muchas personas que es lo que explica que la aparición de su sintomatología sea de forma a veces un tanto abrupta. Pero este ya es un caso específicamente de psiquiatra. Aquí no vamos a intervenir ningún médico de cabecera intentando hacer pinitos de psicología o psiquiatría. Esto ya es un caso que directamente se tiene que remitir a un especialista. Yo lo que veo más es el no endógeno, sino el exógeno, digamos, el que unas circunstancias, sobre todo el miedo que nos han puesto en el cuerpo todos los medios de comunicación, con las mascarillas, con si muertos, que si positivos, que si nos vamos a morir. Ese es el que, si no se llega a extremos excesivos, es donde el médico de cabecera, el médico de familia, puede ayudar. Claro que sí. En el endógeno no. Hombre, además el médico de cabecera está en primera línea de fuego, es decir, está en trincheras, ¿no? Que es ahí donde va a recibir el primer impacto y es el que tiene que decidir cuál es el nivel de ayuda que necesita, y esto es un trabajo ímprobo y fundamental, vamos. Los que sí ven cada día problemas de estos tipos que hablamos y de cualquier otro tipo son los farmacéuticos. Porque la farmacia, siempre lo hemos dicho, lo repetimos una vez más por 24.342 veces, que es donde se va uno a veces a confesar, ¿no? O a decir a su amigo, el farmacéutico de cabecera, pues me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Por qué? Porque está al lado de casa, además no hay que pedir hora, el consejo es de un amigo y además es gratuito. Profesora Llué Creus, doctora en farmacia, vocal del Colegio de Farmacéuticos, muy buenas tardes. Si le da Muy buenas tardes. Ahora sí. Sí. He eliminado el micrófono. La farmacia, bueno, temas de estos de ansiedad, de depresiones, de fobias, los ven día a día, ¿no? Sí. Y es un problema, realmente es un problema. Perdón, pues tengo la voz tomada y estoy un poco mal. Eso es de la fiesta de Murcia, y luego hablamos. Ojalá. Pero sí que fue de Murcia, sí. Fue el exceso de calor del hotel. Yo es que mi garganta, mis cuerdas vocales y el exceso de calor son muy poco amigas. Sí, decía que estos son unos problemas más serios que tenemos en la farmacia, porque realmente cuesta mucho que derivar el paciente hacia la atención. Porque cuando dices, hombre, yo creo que realmente tendrías que hablarlo con el médico de cabecera. Anda ya, el médico de cabecera. Igual después me envía al loquero.
diciendo que no, hombre, que no, que por favor, que yo creo que cuando ves que hay algún peligro, ¿no? Alguna idea de que yo es que así no puedo seguir, me mataría, y dices, a ver, que tenemos que empezar a tomarlo muy en serio. Habla con el médico de cabecera. Les cuesta mucho, la verdad es que cuesta mucho ese decirles, oiga, lo que estás diciendo es suficientemente interesante como para que te lo vea un especialista y no pasa nada. Y si vas a un psiquiatra, no es que estés loco, simplemente tienes un pequeño trastorno mental, como tenemos todos los demás mortales en mayor o menor grado. Efectivamente, bueno, y en mayor o menor grado, en estos últimos meses se ha hablado, cosa que me parece fantástico, yo siempre lo he dicho, había como un trato no escrito, que los medios de comunicación no hablaran del suicidio, no hablaran de la gente que se ha suicidado, no ahora, que se suicida toda la vida, día a día. Hay suicidios en Barcelona, hay suicidios en Madrid, hay suicidios en España. Y me parece bien que se hable, porque el hablar a veces es formar, es informar, es hacer que las personas tomen conciencia y la gente que está a su alrededor también. Me decía el doctor Lopresti que le encantaba que tuviéramos a un farmacéutico en el programa. Sí, al principio de la pandemia, sí, en una sesión también de online, estuvimos hablando con un farmacólogo muy psicofarmacólogo, especialista en psicofarmacología, sí, en Madrid, y nos comentaba de que se estaba preveyendo un incremento muy importante del consumo de ansiolíticos. sí, claro. Y iba pasando el tiempo y se detectaba que la curva de consumo no aumentaba. Estaban buscando explicaciones cuando al final introdujeron un dato que no venía de la farmacia, sino que venía de la bodega. Entonces comprobaron que lo que había incrementado el ansiolítico que la gente consumía era el alcohol, sobre todo en ventas de cerveza, prioritariamente, y después también de vino. O sea, la gente utilizó el ansiolítico más antiguo de la historia, bueno, más a mano, pero también peligroso, sí. Y utilizó este ansiolítico. Sí, un fitoterápico básico, que digo yo. Sí, la verdad es que el otro grupo que se utilizó mucho y que no sale en las estadísticas es el de plantas. Lo que sí se ha visto es un consumo muy fuerte, creciendo, de todos los tipos de ansiolíticos de plantas, ya sea para dormir, ya sea para la ansiedad, ya sea para el nerviosismo, digamos, como término general. Eso ha incrementado mucho porque evidentemente pues la gente ha preferido ir a buscar un producto natural que tenga eficacia, por supuesto, no, lo importante es que sea eficaz, no que sea natural, y eso ha crecido mucho. Y la verdad, yo hace un momento he visto en la televisión el anuncio de un medicamento a base de plantas para la ansiedad, y es que evidentemente hay una elevación de consumo. Y eso probablemente ha sido bueno en el sentido que nos ha rebajado el consumo de benzodiazepinas. Correcto. Y otros fármacos más peligrosos probablemente. Por tanto, creo que en este caso la fitoterapia, ya no la del vino, que me parece en su justa medida positivo, ¿no? Pero evidentemente las plantas creo que han echado una manita en sin duda alguna. Por supuesto. Porque ahí, lógicamente, entiendo que las personas empiezan, con la ayuda del farmacéutico o por sí solas, a intentar buscar una solución. A ver si la encuentro y no me hace falta dar más pasos. Es decir, que les cuesta llegar a la consulta del psiquiatra. Mucho. Mucho. Es que lo importante es que el tratamiento, la pauta terapéutica, sea la ajustada. Es decir, no podemos pretender matar elefantes con una escopeta de tapones, como en la antigüedad, pero tampoco matar moscas a cañonazos, ¿no? Es decir, hay que saber utilizar en proporción y en su justa medida todos los recursos terapéuticos de los que disponemos. Y la fitoterapia es de antiguo la eficacia que ha tenido siempre en su justa medida. Y que tenemos que tiene que formar parte de nuestra cultura y de nuestro acervo terapéutico. Es decir, si hay que utilizar una benzodiazepina, se utiliza.
Y si no hace falta, pues se utiliza una fitoterapia que ya sabemos por miles de años que tal o cual hierba, y más en nuestro entorno mediterráneo, que conocemos perfectamente la eficacia de muchas plantas ansiolíticas, ¿no? ¿Usted receta o aconseja a sus pacientes productos fitoterapéuticos, productos no químicos? ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera, no? No, yo creo que hay un aspecto muy importante, que es que en estos casos de depresiones y angustias exógenas, no endógenas, a más pronto se coja, más posibilidad hay de salir. Claro. Porque es como un pez que se muerde la cola. Yo estoy depresivo, eso me provoca más depresión y cada vez la cosa va más. Exacto. Y en eso los farmacéuticos, yo siempre he dicho que los farmacéuticos son la fiel infantería de la sanidad pública. Qué bonito, los farmacéuticos han sido y son un punto vital, y hay que estarles muy agradecidos, porque ese problema, cuando se le plantea al farmacéutico, en muchísimos casos, es un problema que está embrionario aún, está naciendo. Exactamente. Y entonces sí, con una de esas terapias homeopáticas se puede revertir. Porque si pensamos que todo el que tenga una ansiedad tiene que ir al psiquiatra, lo tenéis claro. Porque vais a tener una cola que no vais a dar al abasto. En cambio, si se paran muchos de esos casos... Claro, tener importante el criterio de proporcionalidad, ¿no? Pero lo importante va a ser en un programa como este, que es de divulgación médico-sanitaria, es decir, si necesitas ir al angiólogo, vas al angiólogo. Si necesitas ir al digestólogo, vas al digestólogo. Y si necesitas ir al psiquiatra, vas al psiquiatra. Y eso no tiene que estigmatizar absolutamente a nadie. Dígame, profesora. Sí. No, yo estaba pensando, si cada vez que me han dicho, alguien que entra a la farmacia me ha dicho, tengo una depre, lo enviar al psiquiatra, desde luego tendríamos colapsado todo el sistema. Porque evidentemente, digamos que se ha popularizado una serie de expresiones que no corresponden, ¿no? Y los estados de ansiedad, que todos sabemos, y el doctor Lupe esté mucho mejor que yo, todo el amplio abanico que hay, pues desde el sencillito estado de ansiedad, ese se puede ser tratado casi incluso con un simple buen consejo, ¿no? Que, bueno, no pasa nada, vamos esto, tómate una tila, una infusión de tila puede ser maravillosa en ese sentido. Y si no, tenemos medicamentos a base de plantas, pero medicamentos con eficacia demostrada, o sea, ya no es su uso tradicional, que siempre es interesante, sino que la Agencia Europea del Medicamento ha establecido que tiene esa indicación terapéutica. Por tanto, el médico puede prescribirla y el farmacéutico la puede indicar, sabiendo que tenemos un medicamento, por tanto, su calidad, su seguridad y su eficacia, que es lo que más nos interesa en este momento. Y si ahí tenemos la primera barrera para que el proceso embrionario no prospere, pues yo creo que esa será ya una muy buena parte de trabajo en ese sentido. Y ahí la fitoterapia tiene mucho papel, porque es una buena herramienta, digo, eficaz, demostrada, no hay que discutirlo. Pero como decía el doctor Guerola... Tendríais que informar más a los médicos. Porque hay muchos cabeceras que no tienen ni idea de que existen esas plantas que están aprobadas, que están legisladas, que se pueden prescribir, y no lo saben, simplemente. Sí, en el colegio ya hace años que colaboramos con las asociaciones de médicos, SENFIC, en la Sociedad Española de Fitoterapia, trabajamos constantemente con Semergen. O sea, se está haciendo una labor de los farmacéuticos, que son los que sabemos de plantas medicinales con eficacia, no simplemente por lo sabor popular, pero evidentemente el médico tiene mucho trabajo y muchas formaciones, y no siempre se le llega a entender que esa herramienta terapéutica puede ser muy útil. Cuesta que le llegue ese mensaje. Es un problema que tenemos a menudo. Tengo que reconocer que el Colegio de Médicos no ayuda, porque teníamos un máster con fitoterapia y se lo cepilló. Lamentablemente es penoso. Son medicamentos, insisto. No estoy hablando de las hierbecitas del campo. Estoy hablando de lo que un farmacéutico como yo, y miembro del colegio, evidentemente habla. Nos cuesta, pero cada día tenemos más médicos que poco a poco, cuando les das la información, ven de qué, que decir,
estar entendiendo. Yo estoy preparando una cosa para el Hospital de San Juan de Dios para pediatría. O sea, cuidado, que el tema es serio. Porque poco a poco vamos haciendo los que trabajamos este tema, pero cuesta. El día a día de los médicos es muy duro, tienen mucho trabajo y no siempre se da tiempo para que puedan estar formados en este tipo de campo. Hay que intentarlo. El médico de primaria de la cabecera está absolutamente a tope, tiene el disco duro a tope. El problema ahí está, en un colegio de médicos o en los propios médicos que a veces, doctor Lupresti, doctor Guerola, doctores, a veces... como ya les conozco a ambos, ya sé que no, evidentemente aquí no tenemos ese problema, pero hay veces que al médico le cuesta recetar cosas que su paciente puede decir, hombre, para que me dé esto, pues para eso me voy a la farmacia, ¿no? Que me lo dan, ¿no? ¿No cree usted que hay médicos que pueden pensar así, doctor Guerola? Puede que haya médicos que piensen así, hombre, pero seguro que los hay. Yo no soy uno de ellos. He dicho que usted no, ni el doctor Lupresti, que les conozco, no lo son. Lo que sí digo yo es que a mí todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo de fitoterapia, que no es mucho, pero algo es, lo he adquirido por interés propio. A mí no me ha venido nadie a hacer información, a darme información, una empresa farmacéutica, el colegio de médicos, los famosos visitadores, médicos. Me diga, mira, esto funciona, esto está aprobado. No sé si el doctor Lupresti está en las mismas. ¿Has tenido información directa de productos homeopáticos, fitoterápicos? No, la información la he tenido con bibliografía americana. Óigame, doctor Lupresti, perdón, lo digo para la audiencia. Eso es un hermoso gato, ¿no? Sí, una gata. Es una gata, porque lo digo, se nos ha ido la luz un poco, le vemos ahora más oscuro y no sé si, sí. Si la gata ahí tenía... Bueno, es una gata que le gusta la cámara, que le gusta... Sí, tiene vocación, televisiva, sí. O sea, ahora un poco la luz. ¿Usted ha tenido que ilustrarse en la bibliografía americana? Sí, siempre. Me acuerdo la primera vez que lo vi en un congreso en la APA en Estados Unidos. Sí. Compré un pocket, un manual y tal, sí. Y al final había un capítulo en donde hablaba de fitoterapia y sobre todo de las interacciones, de que los conocimientos que debíamos de tener acerca de distintas fitoterapias para poder prever interacciones entre fármacos y fitoterapia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y conocí los trabajos y los estudios que se hicieron con el Hipericum perforatum, por ejemplo, que actúa como si fuese un imao, y me acuerdo que una vez se me ocurrió comentar esto en un foro determinado y, bueno, fueron muy educados, pero se notó enseguida que no era bien recibido el comentario, ¿no? Vamos a ver si recuperamos un poquito más de luz, doctor Lupresti. Sí, ahora lo arreglo. Si es posible. Mientras tanto, yo le pregunto al profesor Ayué qué pasó en Murcia, que no le vimos, doctor, profesor. Bueno, pues... Congreso de la Asociación Española del Estudio para la Menopausia, recordémoslo. Exactamente, quiere decir que evidentemente unos cuantos especialistas de los mejores de España, el doctor Santiago Palacios, el doctor Rafael Sánchez Borrego, Fernando Losa, el doctor Nicolás Mendoza, que es el presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, pues participaron, y además muchos otros ginecólogos, hablando lógicamente mayoritariamente de menopausia, pero de menopausia hablando básicamente de empoderar esa menopausia, ¿no? de darle protagonismo, de hacer que los médicos, la sociedad, piensen que la menopausia pues es eso, una etapa de la vida, probablemente ya casi la más larga de la vida de una mujer actualmente, una etapa en la que evidentemente coincide pues un acúmulo de años, para decirlo de alguna manera, y por tanto hay que considerar en completo a la mujer con todo ello y no simplemente pues que ha perdido la regla, ha perdido los estrógenos y que a partir de ahí es la debacle, que ahí hay mucha vida, mucha. Por eso el lema era el que ya comentamos de amanece, ya es menopausia.
que es una etapa que se ha de vivir de la mejor manera posible. La menopausia puede provocar también alguna alteración en la esfera psicológica y mental, doctor Lupresti. Sí, porque además coincide también con una etapa de la vida en que hay muchos cambios de rol de la situación de la mujer dentro de la familia y que exigen una readaptación, ¿no? Y en algunos casos, algunas personas son más sensibles que otras y estas pérdidas hormonales repercuten en su capacidad emocional de respuesta ante el estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. O con síntomas a veces que algunas señoras lo viven como vergonzantes, como es las sofocaciones. Las sofocaciones, ¿no? La rubefacción, ¿no? Sí. Y que además están fuera de control, es decir, que no en un momento determinado puede tener un sofoco y no tenerlo controlado y lo puede vivir socialmente, lo puede vivir muy mal, ¿no? Y sequedades vaginales, pero hay que decir que hay mujeres que no tienen prácticamente ningún tipo de sintomatología. También aquí cada persona es un mundo, ¿no? Sí. En el Congreso se habló mucho del aspecto emocional, se habló mucho de la sexualidad, evidentemente, como componente de esa vida normal, quiero decir, y que evidentemente el problema de sequedad vaginal, que sin duda es uno de los síntomas que aparecen en muchos casos de la menopausia, son muy solucionables, no es tan complicado solucionarlos. Ahora que habla de la esfera sexual, y inmediatamente creo que el doctor Guerola lleva un rato queriendo hablar, pero doctor Lupresti, todos estos temas que estamos hablando de ansiedad, de agorafobia, de depresión, de miedo, de temor, ¿todo esto afecta a la esfera sexual? ¿Afecta a la libido? ¿Afecta a la relación con la pareja? Por supuesto. Desde la ansiedad, en estados de ansiedad, en estados depresivos, por ejemplo, pueden aparecer disfunciones eréctiles en el campo masculino o inhibición del deseo sexual o retardo en la respuesta orgásmica. Es decir, hay múltiples afectaciones. Hay también, entonces, aparecen problemas, principalmente en los cuadros depresivos. Pueden haber problemas de percepción de la propia imagen o una tendencia a percibir cualquier gesto como rechazo o pueden estar perdiendo la sensación de que aquella persona ya no es deseable y que por lo tanto está perdiendo espacio, está perdiendo una parte de prestigio o de ubicación en el rol familiar o en el rol de la pareja, ¿no? Por supuesto. Doctor Guerola. No, yo quería saber la opinión que se tuvo en este congreso del tratamiento hormonal sustitutorio o compensatorio, digamos. Esto tuvo sus controversias durante un tiempo en administrar estrógenos a la mujer menopáusica porque podía enmascarar procesos, etcétera. ¿Qué idea se tiene actualmente sobre esto? Sí, ya yo diría que hace al menos un par de años que la situación se ha equilibrado, ¿no? Yo creo que en su momento el estudio Huay sacó aquellos datos de que el uso de estrógenos provocaba un incremento en el cáncer de mama, probablemente una valoración demasiado previa. Posteriormente se ha visto que si se siguen las indicaciones adecuadamente eso no es verdad y que por tanto el tratamiento hormonal puede ser perfectamente, en el caso en el que esté indicado, no para todo el mundo, estamos en lo de siempre. De la misma manera que no todas las mujeres menopáusicas son iguales, yo diría que dos de iguales es bastante complicado encontrarlo, pues evidentemente el tratamiento tampoco puede ser el mismo. Pero digamos que en este momento, como herramienta terapéutica básica, en el caso que sea indicado, porque hayan trastornos interesantes, importantes, el tratamiento hormonal sustitutivo es una herramienta fundamental en ese estado, porque soluciona evidentemente muchos problemas. Como siempre, con un medicamento indicado para quién, en las condiciones adecuadas y siempre controlando la posibilidad de que aparezcan efectos indeseables, que teniendo en cuenta que ya tenemos una experiencia muy amplia, pues yo creo que se pueden bastante controlar.
¿Cuántos abrazos hubo en el Congreso? Porque esta es otro de los temas, la vuelta de los congresos presenciales, ¿no? Aunque ahora todos los congresos van a ser híbridos, entiendo yo, porque no se va a perder la posibilidad y la oportunidad que ahora, por ejemplo, estamos teniendo en el programa de podernos ver a distancia en diferentes lugares de Cataluña en los que se encuentran ustedes. Pero también la presencialidad, el darse el abrazo, el darse la mano. Yo que soy muy tocón, me acuerdo que eso fue de lo que más me fastidió al principio de la pandemia, de tener que saludar a la gente en la distancia. ¿Cómo fue ese reencuentro, profesor Ayuela? Fantástico. ¿No? Sí, a ver, el contacto es vida y yo no tengo ninguna duda en este sentido, quiero decir, y reencontrarte con gente que hace 2 años, que como muchos coincidió en una puñetera pantalla, con perdón, ¿no? Sí, hombre, los Skypes, los webinars famosos. Eso es un gusto, quiero decir. Sí. Ha sido estupendo los abrazos, el contacto, la sensación directa de intercambio de sentimientos. Ha sido impresionante, quiero decir, esto realmente los presenciales van a aportar sin duda alguna una recuperación de las condiciones humanas, porque ya os digo, a través de las pantallas... Sí. Esto va por culturas, evidentemente, pero la nuestra, doctor Lupresti, el contacto, esa afectividad, eso también, eso crea endorfinas, ¿no? El contacto físico, ese abrazo. No podemos olvidar, y además no solamente olvidar, sino que debemos estar orgullosos de que pertenecemos a la cultura mediterránea y que valoramos, tenemos una burbuja bastante pequeña en comparación con los anglosajones, que tienen una burbuja mayor, y que nos gusta sentir a la gente que te aprecias, nos gusta sentirlas cerca, ¿no? Claro. Cerca, y que además somos dados, como es público y notorio, somos dados al abrazo, ¿no? Y esto, como dice una conocida colega mía, dice, todo esto son vitaminas. Son vitaminas. Todo esto son vitaminas. Esto es tratamiento de verdad. Exacto. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Sí. Eso es tratamiento. Todo esto son vitaminas. No, eso provoca también en la mente estado de bienestar, estado de sentirse también casi a veces protegido, ¿no? Porque aquí tengo a mi amigo, aquí tengo a mi amiga, ¿no? No estoy solo, ¿no? Nos apreciamos, nos queremos. Hay diferentes grados, por supuesto, de amistades, ¿no? Desde el conocido al grado ya de amor y de pareja. Pero eso se necesita para la vida. Hay gente que prefiere estar solo, es cierto, pero el ser humano no está hecho para estar solo. Esos abuelos que vuelven a saludar a sus nietos y a abrazarlos. A tocarlos, efectivamente, a malcriarlos, que eso es lo que hemos de hacer los abuelos con nuestros nietos, pero a comértelos a besos, ¿eh? Me lo voy a comer, ¿eh? Eso. Es cuando volvemos a reiniciar un encuentro con amigos, ¿no? Me gusta mucho aquella frase de Fray Luis de León, ¿no? Cuando al salir de la cárcel volvió a la facultad. Sí. Y empezó diciendo, como decíamos ayer. Sí. Como si no hubiera pasado nada, borramos ese capítulo. Estamos en una fase híbrida también, lo decía yo. Justamente vuelvo a la presentación del libro de ayer. Es que habían unas 100 y pico personas y yo pregunté, ¿esto se hace con mascarilla o sin mascarilla? Todavía pregunto. Y la respuesta fue como quiera. Y el como quiera, pues fue yo sin mascarilla, también las personas que tenían sin mascarilla. Pero entre el público... Pues habían 20 mascarillas. Es decir, estamos en una situación, yo no sé si esa gente llevaba las mascarillas por autoprotección, por temor, por miedo, el que no llevaba lo era porque ya le da igual. Es decir, estamos también en una situación en que cada uno, como nos dan esa libertad, como los políticos y los dicen, no, que al final es cada uno responsable de lo que hace, pero era extraño, ¿no? Era una situación híbrida, decir, bueno, o vamos todos o qué pasa aquí, ¿no? Yo te voy a perdonar un segundo, te voy a decir que ayer yo llevaba una mascarilla quirúrgica porque tenía tos. Quizás esto tendríamos que aprender. Bueno, pero eso me parece fantástico y eso debería permanecer por los siglos. Eso me parece fantástico. Pero no, gente que llevaba su FFP2 ahí sentados tranquilamente y a su lado gente sin. O sea, y yo digo, de las 120, pues habían unas 20
personas con mascarillas, ¿no? O sea, esto, doctor Lupresti, esto también a la gente, cuando le das la libertad de hacerlo, ¿esto es bueno también? A mí me parece genial. Hemos de tener presente que habrá algunas personas que, como el doctor Ayue, pues lo han hecho por respeto a los demás. Sí, y tanto. Y otros que estarán temerosos y otros que han dicho, esto ya se va a quedar como costumbre, porque han tomado conciencia, quizá muy intensa, han tomado conciencia de lo vulnerables que somos al contagio a través de los aerosoles. Sí, ¿no? sí. Yo creo que habrá un remanente de posiblemente un 10% de la población que va a utilizar la mascarilla casi de manera permanente, ¿no? Yo en el transporte público, la verdad, yo creo que vale la pena utilizar, sobre todo cuando hay cierta densidad de pasaje, ¿no? Creo que es muy importante. Después, también ha habido personas, por ejemplo, las personas con trastorno obsesivo, que uno de los miedos más importantes que tienen es el miedo a la contaminación. Y se puede imaginar para estas personas pues el añadido de sufrimiento que ha supuesto todo esto, ¿no? Y estas personas, posiblemente muchos, van a persistir en buena parte de sus relaciones sociales, van a persistir con el uso de la mascarilla. Lo cual a mí me parece bien que una vez establecido epidemiológicamente que el riesgo es aceptable, a partir de aquí que cada persona no diré que haga lo que quiera, porque, por ejemplo, en nuestra cultura creo que hace muchísima falta lo que hizo el doctor Ayue poniéndose la mascarilla cuando tiene tos, ¿no? Cuando tiene tos o sabe que está en un proceso de resfriado y tal, que es consciente de que los aerosoles que va a emitir están contaminados por alta concentración de virus. Y esto hay que ser conscientes. En muchos países, cuando alguien está resfriado, no va a trabajar. Claro. No va a trabajar. Bueno, lo que siempre hacía el doctor Guerola cuando entraba en quirófano, ¿no? Modesto, te ponías una mascarilla, pero para proteger al enfermo. Claro. A mí lo que ha hecho el doctor Ayue es lo que se ha de hacer. Efectivamente. Yo creo que toda persona que tiene dos dedos de frente. Sí, pero no se hacía, lo hace. Antes de la pandemia, ¿qué no se hacía? Luego, otro dato, si hay una zona con polución, yo he estado ahora trabajando un poco aquí en mi jardín y había mucho polvo y me he puesto mascarilla para evitar inhalar ese polvo. O sea, que hay cosas que son lógicas. A mí el grupo de población que más me interesa y que más curiosidad es aquellos que usan la mascarilla para protegerse la glotis. Sí, o sea, nariz y boca destapadas y la mascarilla aquí en el cuello. Eso es interesante, ¿no? Eso se le llama también la maca de la papada. Sí, también es interesante que lo lleva en el brazo colgando. Así también lleva. Bueno, pero esto es como el casco de la moto. Exacto. Sí. Hay de todo. Hay de todo, como en botica. Quería decirte otra cosa, Ricardo. Dime. En Murcia presentamos una menoguía. Sabes que la menoguía es un documento de consenso que se establece para el uso de los médicos en general, en este caso básicamente para los ginecólogos y matronas y enfermeras. Sí. Y la menoguía se llamaba Productos Naturales en la Mujer Madura. En la mujer madura, la mujer ya en la edad. ¿Y está en las librerías este libro? No, pero si entras en la página bueno, si no yo os lo envío, por supuesto, tengo el PDF. Pues, Josep, a mí me interesa mucho. Después te lo envío, sí, porque es un trabajo, yo creo, muy completo. Son 12 especialistas que hemos tocado diversos aspectos y siempre con productos naturales, como una vez más que insisto, con evidencia. O sea, nada que no tuviera evidencia está puesto en esa menoría.
Pues terminamos. Don Carlos, doctor Lupresti, un placer. No tarde tanto en volver a estar en Salud y Calidad de Vida, en su casa, en su programa. Y seguiremos porque el tema mental, evidentemente, siempre ha tenido protagonismo, pero lo va a adquirir mucho más en los próximos meses. Bien, y un saludo a los colegas. ¿Podés, Joan? Igualmente. Gracias, Carlas. Un abrazo, doctor Guerola Modés, un abrazo, profesor Joé, gracias, cuídense mucho, sean felices. Hasta pronto, gracias, Aleix Alari, les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos a las 8, aquí en Salud y Calidad de Vida. Buenas noches.